Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy seguimos con la serie de Words of Brandon, en este caso sobre los saltamundos. Visto que los 3 temas que os pregunté hace cosa de un mes fueron votados todos casi por igual y que os interesaban, decidí hacer un vídeo de cada uno, así que hoy llegamos al final de este sprint de vídeos. Hablando ya de los spoilers, como es de saltamundos, este vídeo va a tener los de todo el Cosmere. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una Word of Brandon, estas son respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Lo que hago en esta serie de vídeos es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con un tema en concreto. Para quien no sepa qué son los saltamundos, estos son personajes que aparecen en distintos libros del Cosmere, que ocurren en varios planetas diferentes, de ahí su nombre, porque saltan entre distintos mundos. Hecha ya la introducción, avanzamos con las Words of Brandon. Empezaremos por unas generales. En la primera, le preguntaron a Sanderson cómo escogía los saltamundos para meterlos en los libros, y él explicó que, pese a que muchos sean personajes relevantes para la historia del Cosmere, también hay algunos que simplemente son personas que les gusta vivir en otro planeta, como si en la Tierra alguien emigrara de un país a otro. Porque así, de esta forma, no da la sensación de que todos tengan que ser especiales y ser referencias a otros libros y easter eggs. La segunda es de 2018 y me ha resultado muy interesante, porque la verdad es que yo creía que no había tantos. Le preguntaron cuánta gente, en el momento en el que ocurre Historia Secreta, era saltamundos, si del orden de cientos, miles o miles de millones, y él respondió que era del orden de miles de personas. Si os soy sincero, cuando yo llegué por primera vez a ese relato, me imaginaba que habría pocos, que no llegarían ni a los 100, pero a medida que voy conociendo más del Cosmere, me voy dando cuenta de lo grande y popular que es el viaje entre planetas. Esta siguiente pregunta es interesante porque más de una persona me lo ha preguntado alguna vez a mí en el canal, y es respecto a las cartas de Hoyt que vemos en algunos epígrafes del Archivo de las Tormentas. Es su correspondencia con Frost y algunas esquirlas. La pregunta es básicamente si existe una especie de servicio de mensajería saltamundos, y Brandon responde que sí, pero añade información extra, y nos cuenta que no todo lo que manda Hoyt lo hace mediante este servicio. Ahora pasemos a una sección que también suele acarrear mucho interés, las habilidades y capacidades de los saltamundos. La primera WOP es respecto a la propia habilidad de viajar entre distintos planetas del Cosmere. Todos sabemos que se hace mediante el reino cognitivo, ya que allí la distancia entre planetas es irrisoria comparada como es en el reino físico, y además se puede ir andando. También existe una segunda forma de viajar, lógicamente, que sería por el método que nosotros conocemos, es decir, viajando por el espacio en el reino físico. Si leéis aquí, FTL significa Faster Than Light, es decir, viajes espaciales más rápido que la velocidad de la luz. Esto en nuestro mundo es físicamente imposible, pero supongo que en el Cosmere habrá alguna forma mediante investidura y así de hacerlo. Pues lo interesante aquí es que le preguntaron a Brandon si esas eran las dos únicas maneras de viajar entre planetas, y dijo que no. Pero como ya nos tiene acostumbrados, no quiso desarrollar más y lo dejó como un rafo. Sinceramente, si tuviera que apostar, yo me inclinaría por decir que este método implicará el reino espiritual de algún modo u otro. No sé de qué forma podrían usarse los atributos espirituales, como la conexión o así, para moverse o teletransportarse o lo que sea que vayan a hacer, pero yo creo que los tiros irán por ahí. Siguiente. Otra habilidad que tienen es la comunicación, es decir, cómo lo hacen para hablar con la gente de otros planetas. Y esto es importante porque en 2012, cuando el Cosmere aún estaba en pañales, le hicieron esta pregunta, si existía una lengua universal, y Brandon dijo que no. En ese momento no se sabía cómo se comunicaban entre sí los saltamundos, y se asumía que simplemente aprendían el idioma, pero ahora ya sabemos cómo se puede hacer mediante investidura, y aunque no lo descubrimos mediante una Word of Brandon, lo vimos en el libro de Juramentada, cuando Dalinar, usando el poder de los forjadores de vínculos, se conectó espiritualmente con Ciudad Tailén, lo que engañó a su yo espiritual haciéndole creer que se había criado en ese sitio, y por tanto, automáticamente, sabía hablar el idioma que se hablaba allí. Es bastante probable que la mayoría de saltamundos simplemente aprendan el idioma del sitio al que van, porque no todos tienen acceso al poder de Dalinar o a modificar la conexión espiritual de algún otro modo, pero esta forma de hacerlo es seguramente la más rápida y consistente. Y bueno, hablando de ciudades, vamos con una que nos viene muy bien para el tema de este vídeo, Luz de Plata. una ciudad que está compuesta enteramente por saltamundos,
ya que como le respondió Sanderson a Lauren en 2016, esta existe únicamente en el reino cognitivo. Otra cosa interesante de este sitio es que a través de esta pregunta que le dijeron si sería fácil entrar en la Universidad de Luz de Plata, descubrimos por la respuesta de Sanderson que esta era una ciudad totalmente funcional, en la que vivía mucha gente y que por lo tanto no todos podían acceder a las universidades. Este siguiente es más algo como curiosidad. En esta pregunta, Sanderson confirmó que antes de que Kelsier destruyera los pozos de Hudson, las rutas comerciales de Scadrial a través del reino cognitivo consistían en gran medida en el transporte de alimentos enlatados. Y ahora que ya hemos visto información general de los saltamundos, vamos a concretar un poco con algunas organizaciones. Para empezar, tenemos esta de la 17ª Skirla, en la que le preguntaron si su único objetivo era capturar a Hoyt, tal y como vemos que intentan hacer en el Camino de los Reyes, y él respondió que no, que tienen objetivos más grandes que ese. Simplemente van a por Hoyt porque les preocupa lo que está haciendo. Y otra sobre organizaciones de saltamundos, esta vez sobre los Airi. Para los que no sepáis quiénes son, se trata de un grupo de elantrinos que viajan por el Cosmere. Los hemos visto algunas veces, como por ejemplo en Historia Secreta. Son el grupo S que tenía en el orbe aquel que roba Kelsier para conectarse con Conservación. Bueno, vamos con ellos. Lo importante de esta World of Brandon es que Sanderson confirma que los Airi son elantrinos anteriores a la Reot, es decir, al momento que ocurre en Elantris, lo de que perdieron los poderes y así, y que cuando ocurrió ese desastre, ellos estaban muy lejos de Sel, lo que explicaría por qué no se vieron afectados. Y ahora concretemos un poco más. Vamos ya a por personajes. Esta primera pregunta es probablemente la que va a sorprender a más gente. Dice así: ¿es Hoyt la persona con más conocimiento de lo que ocurre en el Cosmere? Y la respuesta es que no, que esa persona es Chris, y que incluso Nath, el ayudante de Chris, está casi al nivel de Hoyt en cuanto a conocimiento del Cosmere. Así que seguramente sería así: Chris, Hoyt y luego Nath. Las siguientes en dos partes. Arthur Dent le preguntó a Brandon si Mraize era un saltamundos, y él contestó que sí, que ha estado en algunos planetas, supervisado por Subabsk, es decir, por Iyatil. Y la segunda parte de la pregunta quiere saber de qué planeta es ella, y Sanderson le da una respuesta enigmática, diciendo que, entre comillas, es de 3 planetas. Vive en Roshar, pero nació en otro sitio, y su pueblo es de otro sitio distinto. No vamos a tener que especular sobre estos otros 2 sitios, porque los tenemos en la siguiente World of Brandon. En 2019 le preguntaron si Yatil era de Scadrial y Brandon dijo que su herencia lo es decir su pueblo, que por la máscara que lleva podemos asumir que son escadrianos del sur, pero dice que ella es concretamente nacida en Luz de Plata, así que técnicamente no es de ningún planeta en concreto, porque nació en el reino cognitivo. Siguiente. Esta probablemente mucha gente la habrá descubierto ya, puesto que no es un secreto muy escondido, pero en esta World of Brandon, el autor confirmó que Celeste era Vivena. Es algo que queda más o menos claro ya en los libros, pero aquí tenemos la confirmación oficial. Y la última World of Brandon de Saltamundos es sobre Felt. Para los que no le conozcáis, es un personaje que hemos visto en 2 planetas. Durante la primera era de Scadrial, como un espía de la casa Ventur, y durante un flashback de Dalinar enjuramentada, que vemos que es el hombre que lo acompañó al valle a hablar con la vigilante nocturna. Pues básicamente, esta World of Brandon es la que confirma que el Felt que vemos en Mistborn y el que vemos en el Archivo de las Tormentas son en realidad la misma persona. Y ahora vamos con una World of Brandon extra. Os he dicho que la anterior era la última de los saltamundos, y es cierto, pues esta es todo lo contrario. Mysterious Penguin le preguntó a Sanderson cuál era el personaje no saltamundos con más conocimiento del Cosmere de todos los que hemos visto hasta ahora, y su respuesta fue que probablemente sean Frost o Seist. Que por cierto, esto desmiente cualquier teoría de que ya hayamos podido ver a Frost, que vi alguna hace unos días, pues si no es un saltamundos, significa que no ha salido nunca de Yolen, y ese es un planeta que aún no hemos visto. Eso es todo por hoy. Por el momento, pararé un tiempo de vídeos de World of Brandon, pero igualmente os invito a que me dejéis en los comentarios el tema que más os gustaría que fuera del siguiente World of Brandon. Si el que os interesa ya está puesto en un comentario, dadle like y así sabré que queréis que hable de eso. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out.
Leed y descubrid.